Ya. ¿Se puede ver y se puede escuchar bien? Ahí me puede decir por el chat. Me parece escuchar a alguien. Creo que sí. Ok. Ya, listo. Vamos a comenzar entonces con la quinta clase y penúltima de la unidad de neurología y vamos a hablar de síndromes vasculares. Y pues, en realidad, no vamos a cubrir la totalidad de todas las patologías vasculares que pueden ocurrir dentro del cerebro por obvias razones. Es un tema bastante extenso. Pero sí vamos a hablar acerca de estos tópicos. Primero vamos a ver la fisiopatología del ACV a grandes rasgos, luego la irrigación del cerebro, luego vamos a recordar la regla de los cuatro que les enseñé con los nervios craneales y vamos a agregarle unos cuantos elementos más para recordar la anatomía del tronco encefálico y así poder recordar los síndromes vasculares que acontecen en esta área del cerebro. Y después vamos a hablar de algunos síndromes isquémicos y otros síndromes hemorrágicos. Entonces, ya, creo que como siempre es bueno empezar con un caso. No sé si es que ya han tenido la oportunidad de leerlo, pero de todas maneras creo que sería útil que lo lea de nuevo. Ya, comencemos. Entonces, un hombre de 62 años con hipertensión y fibrilación auricular acude al servicio de urgencias debido a cambios visuales repentinos. Dejó de tomar todos sus medicamentos hace 2 meses, o sea, se entiende de que está mal controlado y pues su presión arterial está bastante elevada y el pulso también. Se encuentra alerta y orientado hacia la persona, pero no sigue órdenes, ¿ok? Entonces, esa dificultad con seguir órdenes puede deberse a varias cosas, pero en este contexto nos podría apuntar a un paciente que quizás em, puede escuchar lo que dice, porque una pérdida de la audición de origen central es muy poco común, dado de que las aferencias auditivas tienen representación en ambos hemisferios. En cambio, cuando una persona se daña un hemisferio dominante, puede ser de que se pierdan ciertas capacidades, por ejemplo, para comprender palabras, y eso puede hacer que no sigamos órdenes. Entonces, nos puede orientar de algún déficit, ¿no? Algún déficit cognitivo en este paciente. Nos mencionan que habla con fluidez y tiene una cadencia normal, pero utiliza frecuentemente palabras inexistentes, o sea que si bien tiene fluidez a la hora de producir el lenguaje, lo que comunica no tiene sentido, ¿no? Entonces, si es que lo tuviéramos que clasificar semiológicamente, según estas características, probablemente hablemos de una dificultad en el lenguaje conocida como la afasia, ¿no? Y bueno, ya conforme discutamos más los temas propios de síndromes vasculares, pues ya entenderemos de qué tipo de afasia se trata, ¿no? Parece no ser consciente de su trastorno del habla, ¿ok? Eso también puede pasar con algunas personas que no captan bien o no pueden procesar y darle significado a lo que escuchan, y no puede leer un texto en voz alta, ¿no? Ok, la visión periférica está disminuida en los campos visuales superiores derechos de forma bilateral. ¿Cómo vamos a responder eso en específico? Pues con la clase de nervios craneales, específicamente el nervio óptico, ustedes saben que hay campos visuales y se suele dividir en cuatro cada ojo, cada campo visual de cada ojo, y puede haber pues hemianopsias o también incluso cuadrantanopsias, que parece ser el caso, ¿no? Pero para ubicar anatómicamente dónde nos encontramos, también es importante primero revisar este tema, ¿no? Porque, bueno, ese es el objetivo en realidad cuando se nos presentan pacientes con déficits visuales. El objetivo es de que nosotros podamos ubicar anatómicamente dónde está la lesión y cuál vaso ha sido pues, potencialmente obstruido, ¿no? Antes de que nos lleguen los resultados de las imágenes. Y ahora se nos pregunta, ¿no? ¿La presentación de este paciente es más consistente con lesión en cuál de las siguientes áreas etiquetadas? Y tenemos esta imagen que nos señala pues un corte coronal del encéfalo y más o menos por la mitad, ¿no? Atravesando el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, casi llegando a la cisura de Rolando, ¿no?
Y ahí podemos ver diferentes estructuras, ahí pueden identificar los ganglios basales, ese es el hipocampo, esta es la cápsula interna, ¿no? Esta es la cabeza del caudado, este es el putamen, los globos pálidos. Esta de acá es la corteza insular, este de acá es el lóbulo frontal, ¿no? Que está dividido por la cisura de Silvio del lóbulo frontal. Y esta es la porción inferior del lóbulo frontal, ¿no? Donde están áreas importantes en el lenguaje, como el área de Broca, ¿no? Y acá tenemos áreas importantes en el lenguaje también, como el área de Wernicke, ¿verdad? Entonces, dada la presentación clínica de este paciente, tenemos que, o sea, con lo que vamos a repasar hoy día, tenemos que llegar a la respuesta de en cuál de esas estructuras probablemente se encuentra la lesión. Entonces, bueno, primero para entender a los accidentes cerebrovasculares, hay que recordar un poco de la fisiopatología, ¿no? Algo breve, porque esto ustedes ya lo saben por el curso de fisiopatología. Sabemos de que hay trastornos isquémicos y trastornos hemorrágicos. Y eso es algo que siempre se deben de acordar, que los isquémicos suelen ser el 85% de casos, en cambio los hemorrágicos son un menor porcentaje, son el 15%. Y dentro de los isquémicos puede haber trombóticos, pues por su mismo nombre lo dice, se forma un trombo en el lugar de la lesión y se obstruye ahí mismo el vaso. En cambio, un émbolo es cuando algo dentro de los vasos que proviene de otra parte del cuerpo obstruye un vaso dentro del cerebro y genera pues un ataque isquémico. E hipóxico, porque también se puede dar el hecho de que por ejemplo, si es que no llega adecuada sangre al cerebro o si es que hay una pequeña concentración perdón, de oxígeno en la sangre, entonces eso también puede hacer de que se genere isquemia dentro del parénquima y se produzca una ACV, ¿no? Y bueno, en el trombótico puede ser porque se rompe una placa aterosclerótica o también puede generarse a la inestabilidad de vasos principalmente pequeños que se genera por lipohialinosis, ¿no? En el caso de ruptura de placa aterosclerótica, esto puede pasar en grandes vasos, ¿no? Como en la arteria cerebral media o MCA. Y la lipohialinosis suele suceder en pequeños vasos y como se va a presentar clínicamente, es un síndrome lacunar. Y cuando lo encuentras en la neuroimagen a esa lesión pequeña en los territorios que suelen ser comunes para este tipo de lesiones, como no sé, la cápsula interna o el putamen, entonces eso es un infarto lacunar, que puede producir un síndrome lacunar, como ya veremos, ¿no? En cuanto a los embólicos, pues como su mismo nombre lo dice, algo que proviene de otra parte del cuerpo se emboliza y obstruye un vaso dentro del cerebro, ¿no? Entonces, puede producirse, por ejemplo, con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que tiene una prevalencia que crece con la edad, ¿no? Los pacientes adultos mayores son los que tienen más riesgo de presentarla y esta fibrilación auricular hace de que la turbulencia que se produce por la fibrilación de la aurícula izquierda hace que se formen trombos y esos trombos, dado que después van a ser eyectados por el ventrículo izquierdo, pueden llegar fácilmente al cerebro, dado por la proximidad de la circulación, ¿no? Y de esa manera obstruir algún vaso en el cerebro. La característica de este tipo de strokes es de que son múltiples, ¿no? Porque no suele ser solamente un trombo pequeño que se forma dentro de la aurícula izquierda, sino que son varios. También puedes darse por placa en carótida, por ejemplo. Las carótidas son un lugar de amplia formación de placas ateroscleróticas y específicamente en el área de ramificación porque es el área que tiene más turbulencia, ¿no? Entonces esas placas, al ser significativas, pueden desprender una parte de la placa y pueden obstruir vasos. Y pues esta es una causa muy importante de strokes en general, ¿no? Isquémicos en especial. También una trombosis venosa profunda o deep venous thrombosis, esta de acá, cuando se acompaña de un foramen ovale patente. Esta trombosis venosa profunda, pues básicamente lo que significa es de que se forman trombos, pero a nivel de, por ejemplo, de los miembros inferiores o de la pelvis, y como son drenados por el sistema venoso, pues van a llegar hacia perdón, hacia la aurícula derecha.
pero de la aurícula derecha pueden pasar a la aurícula izquierda si es que existe una comunicación entre ambas aurículas. Y esa comunicación puede existir en personas que tienen un foramen ovale patente, como pueden ver acá, el FOP. Entonces, cuando sucede esto de acá y se comprueba mediante un ecocardiograma que la persona tiene un foramen ovale patente, que tampoco es tan raro, creo que el 20% de personas lo poseen, algo así era el dato. Y si es que se encuentra esto, en el ecocardiograma se puede sugerir esa causa, ¿no? Si es que hay, aparte, factores de riesgo para hipercoagulabilidad que generarían una trombosis venosa profunda, ¿no? Y también, por ejemplo, la endocarditis infecciosa, en la cual en las válvulas cardíacas, especialmente en la válvula mitral, se forman vegetaciones producto de una infección de principalmente Streptococcus viridans o Streptococcus bovis. En esta válvula mitral se forman estas vegetaciones y esas vegetaciones pueden desprenderse y si es que se desprenden, pueden viajar directamente hacia el cerebro, de la misma manera en que lo hacían en la fibrilación auricular, esos émbolos y pueden también generar déficits y un stroke, ¿no? Y hasta un stroke. Y bueno, por último, el hipóxico. Ah, bueno, antes de eso, bueno, como ya estaba comentando, todos estos mecanismos de los que hemos hablado, terminan en la obstrucción del vaso, ¿no? En cambio, en el hipóxico se puede generar por hipoperfusión o por hipoxia, o sea, una disminución del abastecimiento de oxígeno a los tejidos. Y en este caso, no hay una patología que comprometa a los vasos especialmente, sino al abastecimiento de oxígeno, ¿no? Y hay ciertas áreas que es por su demanda metabólica, o sea, realizan un trabajo muy importante en el cerebro, pues tienen mayor demanda de energía. Y si es que hay menos forma de tener energía, porque el oxígeno se necesita para que haya una respiración aeróbica más eficiente en términos de ATP, ¿no? De energía, como ustedes saben, pues pueden infartarse ciertas regiones con mayor predisposición, que ese es el caso, por ejemplo, de las watershed areas, que así llaman en inglés, y básicamente son áreas donde tienen em, el abastecimiento de sangre arterial más distal de dos arterias grandes. O sea, de que les llega sangre de los extremos más recónditos de un territorio vascular. Por ejemplo, si es que tenemos la corteza cerebral, un corte transversal del parénquima y vemos la división entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior en los territorios, en el parénquima, vemos como hay una zona de límite. Esa zona de límite entre el territorio de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior es una watershed area. ¿Por qué? Porque está regada por las ramas más distales, ¿no? De ambas arterias. Y acá podemos ver, ¿no? Estas son lo que está explicando, ¿no? Las watershed areas, como pueden ver, acá está arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Por cierto, esto de acá o sea, se corresponden con cada color dentro de esta imagen. Y esta es la arteria cerebral anterior, esta es la media, esta es la posterior. Esta es la lentículo estriada lateral, que pueden ver acá, la lentículo estriada lateral. Acá, esta es la arteria coroidea anterior, que lo pueden ver de color rojo en la imagen. Esta es la arteria cerebelar superior, que lo pueden ver acá. Y por último, la arteria lenticuloestriada media, que la pueden ver acá, en esa porción, ¿no? Entonces, como ven, estos territorios vasculares es muy importante que lo tengan en mente, porque dependiendo de lo que uno halle clínicamente, va a poder sospechar de qué vaso es el que está obstruido y de esa manera puede agilizar el proceso del manejo de un paciente con un stroke, ¿no? Ahora, hay una particularidad que si es que los síntomas revierten en 24 horas y no hay evidencia de infarto en la resonancia magnética, entonces toma el nombre de ataque isquémico transitorio, porque no todos los strokes derivan eh, como en un estado de la persona que ha perdido de manera prolongada en el tiempo sus capacidades, ¿no?
Por ejemplo, no, si es que el déficit verbal que tenía para comunicarse, el déficit en el lenguaje que tenía, la persona se recupera en un plazo de 24 horas y cuando se le hace una resonancia magnética no se evidencia una lesión, entonces diríamos que es un ataque isquémico transitorio, porque no se ha producido un infarto aún. Porque estos mecanismos pueden generar una obstrucción, pero que no sea lo suficiente como para matar el tejido. No, porque estas obstrucciones de acá sí son lo suficientemente importantes para que haya una zona que se comprometa y se infarte y muera, ¿no? En cambio, en el ataque isquémico transitorio, pues no es así. Ahora hablemos del ACV hemorrágico. En cuanto al hemorrágico, pueden haber dos tipos, aunque acá hay que tener en cuenta de que también existen los hematomas intracerebrales, ¿no? Tenemos los famosos hematomas epidurales y los subdurales. Esos no están incluidos en esta revisión de acá porque esos suelen ir dentro del tema de hematomas intracerebrales, ¿no? En cuanto a los ACVs hemorrágicos, pues uno de los más característicos es el subaracnoideo, ¿no? En cuanto al subaracnoideo, toma este nombre por una clara razón, ¿no? De que la hemorragia se produce en el espacio subaracnoideo. Y eso se debe a que en el espacio subaracnoideo no solamente transcurre el líquido cefalorraquídeo, sino que también transcurre los nervios craneales y también que transcurren los principales vasos en el polígono de Willis, ¿no? Entonces, en este polígono de Willis es donde se presentan principalmente estos aneurismas saculares. Los aneurismas saculares son aneurismas en los cuales la pared de un vaso en una región en específico tiene una debilidad que hace que se forme como una valla que está protruyéndose de la pared del vaso. Por eso se llama aneurisma sacular. Y pueden ser, por ejemplo, los lugares más comunes para que aparezcan es en la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Y si es que aparece en alguna de estas, dependiendo de la zona en donde se presenta, va a generar por efecto de masa compresión de ciertas estructuras que nos puede dar déficits neurológicos característicos. Por ejemplo, la arteria comunicante anterior es muy próxima al quiasma óptico, entonces nos podría dar muy bien también una hemianopsia bitemporal, así como lo hace un macroadenoma hipoficiario. En cambio, en la arteria comunicante posterior es muy próxima a el nervio oculomotor. Entonces puede comprometer, como habíamos visto en el caso de nervios craneales, puede comprometer la porción periférica de este nervio y generar una mirada hacia abajo y hacia afuera por daño del oculomotor, ¿no? También las malformaciones arteriovenosas, que suelen ser congénitas, pueden predisponer a este tipo de hemorragias, ¿no? También el síndrome de Marfan, que es una colagenopatía, en el cual se alteran ciertos elementos del tejido conectivo, entre ellos, por ejemplo, las paredes de los vasos, y pueden predisponer a que tengan un aneurisma sacular y provocan una hemorragia subaracnoidea, dándose los factores de riesgo, ¿no? Que es que se conocen para estos aneurismas, como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, ¿no? Y la hipertensión, ¿no? Que está bastante asociada. Y por último, también menciono acá la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. La autosómico recesiva se presenta en infantes, así que em, no es característico encontrar pues, un adulto con una hemorragia subaracnoidea por enfermedad poliquística renal autosómica recesiva, pero la autosómica dominante sí se presenta más en la adultez y pues puede asociarse, bueno, claramente la persona tiene quistes en ambos riñones y también puede tener un aneurisma sacular e incluso, por ejemplo, regurgitación aórtica, y todo por alteración del tejido conectivo, ¿no? Y bueno, como ya había mencionado, la hemorragia subaracnoidea hay una acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo, ¿no? En cuanto a las hemorragias intraparenquimales, suelen deberse, la principal asociación es la hipertensión crónica, que genera la lipohialinosis, que básicamente debilita los vasos pequeños. Pero también puede suceder de que exista la angiopatía cerebral amiloide.
que si es que recuerdan, este amiloide hace referencia al amiloide que se deposita en la enfermedad de Parkinson. Esta angiopatía cerebral amiloide no solamente va a ocurrir en el contexto de personas con, perdón, de Alzheimer. No solamente va a ocurrir en personas con enfermedad de Alzheimer, sino que también puede suceder principalmente en adultos mayores y principalmente en el lóbulo temporal y occipital. Entonces, si es que se encuentra, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimal en el estudio de neuroimagen y se observa hallazgos en territorios que no son comunes eh, para lo típico que se encontraría en una hemorragia por lipohialinosis, que por ejemplo serían ganglios basales o en cápsula interna, etcétera. Entonces podríamos sospechar de angiopatía cerebral amiloide si es que se encuentran en los territorios del lóbulo temporal o occipital. Y también las malformaciones arteriovenosas, así como si pueden ser superficiales, también pueden ser profundas y ubicarse dentro del parénquima y generar una hemorragia intraparenquimal. En cuanto a la hipertensión crónica en específico, hay un epónimo muy importante que son los microaneurismas de Charcot-Bouchard y son microaneurismas porque no se encuentran en la neuroimagen. Sin embargo, se forman en los pequeños vasos que están principalmente ubicados profundamente a nivel de los ganglios basales y pues estos pueden romperse y ocasionar una hemorragia intraparenquimal. Y este es un nombre, un epónimo muy importante, ¿no? Ya. Acá podemos ver el tálamo y apreciamos cómo es un infarto circunscrito, ¿no? Eh, que lo podemos encontrar aquí a la neuroimagen. Y dado que ese se encuentra profundamente y se encuentra específicamente en la región del tálamo, suele ser frecuente para infartos, para hemorragias intraparenquimales, entonces podemos sugerir la hipertensión crónica, por ejemplo, como mecanismo fisiopatológico, ¿no? O causa. Y también es importante que sepamos discernir entre la presentación de un hemorrágico y un isquémico. Pero lo cierto es de que clínicamente pueden presentarse de manera similar. Em, Pueden haber signos de focalidad en ambas etiologías. O sea, si es que se afecta, no sé, eh, el área de Wernicke, pues te daría una fase de Wernicke. Si es que se afecta el Broca, una fase de Broca y así, ¿no? Y así. Entonces, realmente los signos de focalidad no te van a orientar a una patología per se, aunque sí pueden sugerirte que algunas cuestiones dentro de la clínica pueden sugerir de que sea un hemorrágico versus un isquémico. Por ejemplo, si es que se presenta con una cefalea muy intensa, eso sabemos que está asociado con una hemorragia subaracnoidea. Si es que se presenta con con los déficits neurológicos en su máximo estado desde el inicio, o sea, no hay una progresión temporal, eso nos puede sugerir un embólico isquémico, ¿no? Y así hay ciertas características dependiendo de la etiología que ha dañado el vaso. Ahora, lo que sí se necesita ya en el escenario de emergencia para poder determinar si es que es isquémico o hemorrágico, con el objetivo de administrar el tratamiento adecuado, pues la prueba de oro es la tomografía sin contraste. En esta tomografía sin contraste, si bien los ataques isquémicos, pues van a demorar de 6 a 24 horas en aparecer, pero los hemorrágicos aparecen desde el primer momento que se presentan, porque la hemorragia implica que se ha extravasado sangre, y la sangre sabemos que es hiperintensa en la tomografía, hiperdensa, perdón, en la tomografía. Entonces, eso nos sirve para excluir una hemorragia y poder administrar, por ejemplo, anticoagulación. Eh, o fibrinolisis, ¿no? Una fibrinolisis que sería muy perjudicial en un paciente que sí tuviera una hemorragia dentro dentro del cráneo, pero que es muy beneficioso para un paciente si es que es hemorrágico, ¿no? Pero también hay otro estudio de imagen que se llama Diffusion Weighted Imaging, que es básicamente una de las secuencias de la resonancia magnética en el cual se tiene mucha mayor sensibilidad para identificar em,
ACVs isquémicos, dado que tras haber ocurrido el ACV isquémico, va a poder ser identificado en la imagen de 3 a 30 minutos de la aparición de síntomas en este estudio de imagen, en esta secuencia en específico. Entonces también es muy importante y de esa manera ya podemos continuar el tratamiento del paciente, ¿no? Ahora, es importante recordar la irrigación del cerebro. Acá vemos estas imágenes y vemos algunas áreas de bifurcación, ¿no? Como vemos acá. Y en estas áreas de bifurcación son donde principalmente se van a ubicar las placas ateromatosas que pueden romperse, ¿no? Y generar un stroke trombótico. Y bueno, acá esto es el polígono de Willis y la relación que tiene el polígono de Willis con nervios craneales. Como ven acá, la arteria comunicante anterior está cercana al quiasma óptico y acá, como podemos ver, la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior está cercana a por donde emergería el oculomotor, ¿no? Ahora, algo que es súper importante a la hora de identificar em, de manera semiológica y o en todo caso, para sugerir de manera semiológica qué arteria ha sido involucrada, pues hay que recordar primero las arterias más grandes que existen dentro de nuestro cerebro, ¿no? Que son primero la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y las arterias en realidad lenticuloestriadas. Ahora, estas arterias irrigan principalmente las estructuras más superficiales dentro del cerebro, ¿no? Excepto las lenticuloestriadas que son las que irrigan lo más profundo. Y en estas tres superiores, arteria cerebral anterior, media y posterior, pues hay algunos signos que eh, que nos van a orientar a si es que nos encontramos con afectación de una u otra. Y principalmente se hace referencia a la paresia, la hipoestesia y algunos síntomas específicos de cada arteria según lo que irriga dentro del cerebro. ¿Ok? Entonces, paresia hace referencia a una disminución en la fuerza, ¿no? Una disminución en la escala de fuerza muscular. Y ahora, sabemos de que para que haya paresia, y esto no es como que una información taxativa, pero en líneas generales, cuando hay paresia, normalmente es porque se afecta la corteza motora primaria, ¿no? Si es que hay disminución de la sensibilidad o hipoestesia, se afecta la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Y bueno, los síntomas orientadores va a depender de cada uno. Pero si es que es la arteria cerebral anterior, y para esto, ¿verdad? Mejor voy a Sí, para que salga el homúnculo. Sabemos de que la arteria cerebral anterior, si es que observamos un corte coronal del encéfalo y nos percatamos de los territorios que irrigan cada arteria, pues veríamos que acá lo que está con el verde más clarito es propio de la arteria cerebral anterior y es la representación cortical de los miembros inferiores, como pueden ver aquí en el homúnculo, ¿no? Entonces, la paresia y la hipoestesia van a ser principalmente de los miembros inferiores en la arteria cerebral anterior. En cambio, la arteria cerebral media, que irriga las estructuras más laterales que comprometen a la cara y a los miembros superiores, eh, entonces, en esa parte es donde van a presentar la paresia y la hipoestesia. La arteria cerebral posterior no irriga ninguna parte de la corteza motora primaria ni la corteza somatosensorial primaria. Entonces no va a haber paresia ni hipoestesia si es que nos encontramos con un infarto de la arteria cerebral posterior. Y bueno, si es que nos encontramos en un infarto de lentícula estriada, por ejemplo, en este caso que vemos aquí que se afecta una de las lentículas estriadas, afectando principalmente acá como vemos, miren, esta es la cabeza del caudado, este es el putamen, más o menos por este lado, comparando con el otro lado, vemos que ahí está, ¿no? Más o menos en la cabeza del caudado, eh, vemos este infarto. Entonces, como son infartos pequeños, pueden
generar déficits en solamente una de las modalidades. Por ejemplo, si es que compromete la función motora y es un infarto por lentícula estriada, podría ser el caso de que se ha afectado eh, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Que generaría un síndrome lacunar motor. En cambio, si se afecta las ramas de bueno, las lentículas estriadas, que, por ejemplo, irrigan al tálamo, que es la estación de relevo sensitiva, podría generar, si es que afecta principalmente a los núcleos que reciben la información sensitiva dentro del tálamo, que puede ser, no sé, el ventro posterolateral o el ventro posteromedial, entonces se genera un síndrome lacunar sensitivo, ya que solamente se afectan las modalidades sensitivas que son relevadas dentro del tálamo, ¿no? Si es que fuese el caso, ¿no? Este no es el caso, ¿no? Porque ahí vemos que se afectó el caudado, que es principalmente para la motricidad. Y ahora, hablando de los síntomas orientadores, pues, como ven, son un tanto variados y quizás solamente aprendiéndolo así como una lista no va a ser, no va a ser un aprendizaje significativo. Entonces, en la siguiente slide les voy a hablar de estos síntomas. No sin antes hacer un comentario de que todos estos hallazgos los van a tener que poder encontrar, o en todo caso, lo más útil es hacerse un mapa mental dentro de su cabeza en donde puedan pensar en que, ah, ya, si es que me hablan de abulia, yo sé más o menos en dónde dentro del cerebro es que se tiene que lesionar, qué estructuras se tienen que lesionar para que se produzca, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden imaginarse dónde se encuentra la lesión, tener como que una suerte de imaginación del cerebro en 3D y poder ubicarla. Entonces, ya, sigamos. Y acá vamos a hablar de algunos síntomas que son un tanto más específicos para los diferentes territorios vasculares. Entonces tenemos la abulia primero, y la abulia también se le llama apatía, y es básicamente, bueno, en todo caso, mejor lo voy a explicar con un ejemplo que me gustó mucho cuando me lo explicaron de esa manera, en el cual en la abulia se preservan muchas facultades, pero lo que hay es una falta de motivación, pero no tiene que entenderse como una falta de motivación de origen psiquiátrico, sino de que la persona pierde la capacidad para tener iniciativa para ejecutar una acción. Por ejemplo, eh, recuerdo un doctor que nos contaba de que a una persona se le estaba preguntando su nombre, una persona que había sufrido un infarto de la arteria cerebral anterior, le estaban preguntando su nombre y el paciente no respondía. Y 30 minutos después escucharon que decía su nombre. O sea, tardó como 30 minutos en procesar la información y tener la motivación necesaria para poder enunciar unas palabras. Entonces, eso es abulia, como que hay una disminución en la iniciativa para la acción, ¿no? Ya. Y esto ubica principalmente al lóbulo frontal, como ven aquí, ¿no? En esta parte más o menos, cuando se afecta la arteria cerebral anterior, es que todo ese territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? Está acá, lo que está en moradito. Incontinencia urinaria también puede afectarse con un infarto de la arteria, o también puede suceder con un infarto de la arteria cerebral anterior. ¿Y eso por qué es? Porque la continencia es procesada, o sea, para que nosotros podamos aguantarnos las ganas de ir al baño y orinar, es necesario que haya una coordinación entre el centro eh, de la micción central, o sea, el que está dentro del parénquima cerebral, y el otro centro que se encuentra a nivel de la porción sacra de la médula espinal, que también regula la continencia urinaria. Entonces, si es que se afecta que más o menos por aquí se encuentra el centro de la micción dentro del cerebro, entonces, si es que se afecta esa zona, puede generar una incontinencia urinaria. Ahora, también puede suceder de que se afectan regiones del cerebro que se encargan de procesar el lenguaje.
sabemos de que el área de Wernicke, que es el área 22, más o menos se encuentra por aquí, ¿no? Sabemos que está en el lóbulo temporal. Y esta área de Wernicke se encarga en específico de la comprensión del lenguaje, dado que en el lóbulo temporal, en el área primaria auditiva, escucha lo que están escuchando nuestros oídos y luego se lo comunica al área de Wernicke para que pueda interpretar los sonidos, ¿no? Pero si es que no puedes interpretarlos porque hay un infarto de la arteria cerebral media en su porción más inferior, porque esta es la porción más inferior y esta es la porción más superior, entonces no va a haber una adecuada comprensión y eso puede hacer de que si bien puedes ejecutar el movimiento de tu boca y puedes coordinar la producción de sonidos, quizás esos sonidos no tienen sentido porque el centro que se encarga de darle que las cosas tomen sentido y que tú puedas elaborar un discurso coherente, está afectada, ¿no? Esa es la fase de Wernicke o afasia em, receptiva. En cambio, la afasia de Broca, que es la fascia productiva, o sea, de la producción del sonido, es porque se afecta el área de Broca, que es diferente que el área de Wernicke. El área de Broca más o menos está por aquí, más presente en el lóbulo frontal, pero irrigado por la arteria cerebral media también, pero en su porción más superior, como ven, esta es la porción inferior, la porción superior. Sucede de que sí puedes comprender todo lo que escuchas, pero después de que mediante el fascículo arcuato se comunique con el área de Broca, esa área de Broca al estar lesionada no permite de que puedas planificar el movimiento y planificar las palabras que vas a utilizar para hablar. Entonces, a la hora de producir el sonido, pues vas a producir sonidos raros, ¿no? O sea, va a haber una mala producción, mala ejecución del movimiento necesario para que puedas producir sonidos y que se escuchen bien. Entonces va a ser una fascia expresiva, ¿no? O productiva. Heminegligencia es un trastorno que se puede encontrar cuando se daña el lóbulo parietal no dominante, que sabemos que lo principalmente dominante es el izquierdo. Incluso en una persona zurda, el hemisferio dominante sigue siendo el izquierdo. Y el hemisferio no dominante que provoca la heminegligencia tendría que ser pues el derecho, ¿no? Entonces, la heminegligencia hace referencia a un déficit en la atención. O sea, cuando un paciente no presta atención a un lado de su campo visual. ¿Me entienden? O sea, si bien puede ver y puede apreciar, eh, o sea, sí puede procesar la información visual que llega a sus ojos, pero la ignora si es que tiene heminegligencia en una mitad. Puede ser la mitad izquierda, la mitad derecha. Eh, pero principalmente va a ser la mitad izquierda, porque la mitad izquierda del campo visual es la que se procesa en el hemisferio derecho, que es el no dominante. Espero que se entienda, ¿no? Em, entonces eso provoca una heminegligencia porque es en este lóbulo parietal donde se procesa la información y se puede prestar atención a lo que se está viendo, ¿ok? Em, Más información de eso lo pueden encontrar en esta referencia. Pueden buscar heminegligencia y les va a explicar cómo la información llega hasta el lóbulo occipital, que es el que se encarga de procesar la información visual, y mediante dos caminos, el what pathway, o sea, la vía que se encarga de decirte qué son las cosas, y el where pathway, que se encarga de comunicarte dónde están las cosas. Responde a what esta vía y responde a where esta vía. Como he mencionado, cuando se afecta the where pathway en un infarto del lóbulo no dominante, o sea, el derecho, el parietal, entonces eso es lo que provoca una heminegligencia, daño en el what pathway derecho. Alexia sinagrafia es un signo en el cual una persona no puede leer, pero sí puede escribir. Y este es un síndrome de desconexión en el cual se afecta el esplenio del cuerpo calloso, pero no cualquier esplenio del cuerpo calloso, sino en específico tiene que ser el esplenio del cuerpo calloso derecho.
y se va a provocar una hemianopsia homónima, una hemianopsia homónima en un paciente que pues no puede leer, pero que sí puede escribir debido a que no hay una adecuada comunicación entre un lóbulo occipital con el giro angular. El giro angular del lado contralateral que se comunica con el lóbulo occipital mediante el esplenio y se encarga del procesamiento de las palabras para que las palabras tomen significado y puedas leer. Eso no es posible debido a que se daña esta estructura y que es irrigada por la arteria cerebral posterior. Entonces puedes encontrar alexia sinagrafia en infartos de la arteria cerebral posterior. Y por último, la hemianopsia con respeto macular hace referencia a un déficit visual en el cual hay una pérdida de la visión en un campo visual, pero este campo visual el área que le corresponde a ese campo visual que corresponde a la mácula, no va a estar con déficit. O sea, sí vas a poder ver bien en el área correspondiente a la mácula, y eso se debe a que la mácula, siendo el área de mayor sensibilidad visual y el área que tiene mayor representación cortical dentro del cerebro, entonces tiene una doble irrigación por la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, como esta hemianopsia con respecto macular sucede en un infarto provocado por la arteria cerebral posterior, entonces la arteria cerebral media puede continuar abasteciendo al área de la mácula y eso provoca que haya una hemianopsia con respeto macular. Y eso lo pueden ver en el tema de nervios craneales, en, en los déficits visuales, y ahí pueden ver cómo se representa el respeto macular, ¿no? Y bueno, eso era algunas de los signos clínicos. No son todos, hay muchos más, pero quería mencionar algunos importantes también para generarles curiosidad, para que ustedes también puedan explicarlos de la misma manera en una revisión que ustedes hagan ya más a profundidad. Esto es para recordar lo que ya se había tocado en la clase pasada, la anatomía y la regla de los cuatro, donde se ubican los núcleos. Esto ya lo hemos revisado, ¿no? Ya hemos hablado de todas las arterias, la porción lateral, medial, y dónde se encuentran en el tronco encefálico, y bueno, y ahí, salvo las excepciones, ¿no? Del uno, del 2 y el accesorio, que no son parte del tronco cerebral, o que sus núcleos no están dentro del tronco cerebral. Pero aparte, la regla de los cuatro también incluye eh, regla o mnemotecnias para memorizarse qué estructuras se encuentran de manera lateral y qué estructuras se encuentran de manera medial. Ahora, esto es súper importante porque ya hemos visto qué cosas en cuanto a qué arterias y qué núcleos de nervios craneales se ubican de manera lateral. Si es que nos aprendemos qué estructuras o en todo caso qué axones discurren de manera lateral, qué conjuntos de axones discurren de manera lateral, pues ya podríamos saber con mayor precisión, por ejemplo, si es que hay un infarto a nivel del tronco cerebral, en qué porción se encuentra, si es que es lateral o medial, en qué estructura se encuentra, si es que en mesencéfalo, en puente de Barolio o en médula oblongada, y qué arteria posiblemente se haya obstruido, ¿no? Entonces, por eso se tiene que recordar la regla de los cuatro en su totalidad. Y bueno, la regla de los cuatro dice de que hay cuatro estructuras que son laterales. Y he puesto en inglés porque son las cuatro estructuras que se encuentran de manera lateral. Comienzan con S porque se dice side structures en inglés. Y como ven, todas empiezan con S. El tracto espinocerebelar, el tracto espinotalámico, el núcleo espinal trigeminal y la vía simpática, ¿no? En cambio, lo mismo con las estructuras mediales, son cuatro y normalmente son motoras. Dentro de ellas, obviamente, la vía motora, el hemnisco medial, el medial longitudinal fasciculus o fascículo longitudinal medial, que se encarga de comunicar varios núcleos de nervios craneales, como ya saben, el 3, el 4, el 6 y el 8, y los núcleos motores y nervios craneales. Y esto tiene
Esto de acá ya lo habíamos estudiado cuando hablamos de la regla de los cuatro nervios craneales, ¿no? Los cuales de manera medial pues son los divisores de 12, ¿no? El 3, el 4 y 6 y el 12, que son justo 4 para cumplir con la regla de los cuatro. Entonces, después ya entender cuál es la manifestación clínica eh, de estas estructuras afectadas, pues es bastante intuitivo, ¿no? Porque si se afecta la vía espinocerebelar, entonces el cerebelo no va a poder recibir adecuada información desde la médula espinal. Entonces se genera una ataxia, que sabemos que cuando son fenómenos cerebelares suele ser ipsilateral, ¿no? Si es que se afecta la vía espinotalámica, va a haber una pérdida de la sensación termoalgésica, porque esa es la que es llevada por la vía espinotalámica, ¿no? Que es diferente a la de la columna dorsal lemnisco-medial, ¿no? Que es de la sensibilidad protopática y tal. Eh, Perdón, el tacto epicrítico y la propiocepción. Em, y bueno, pues puede haber una pérdida de la sensación termoalgésica corporal, también ipsilateral, ¿ok? Eh, Si es que se afecta el spinal trigeminal nucleus, pues este núcleo es encargado de percibir la sensación termoalgésica, pero de la cara, ya no del cuerpo, ¿no? Y también sería ipsilateral. Y si es que se afecta la vía simpática, puede generar un síndrome de Horner presináptico, porque se encuentra antes de la sinapsis de la primera neurona que parte desde el hipotálamo y desciende hacia el núcleo ciloespinal de Butch a nivel de la médula espinal, ¿no? Entre C8 y T1, ¿no? Las estructuras mediales, pues esta es la vía motora, ¿no? Que sabemos que es el haz corticoespinal. Y las manifestaciones clínicas van a ser propias de la motoneurona superior. Si es que se afecta el lemnisco medial, sabemos de que esa es una de las estructuras que está involucrada en la vía de columna dorsal, lemnisco medial, que se encarga de la propiocepción y la sensibilidad epicrítica. Entonces va a haber pérdida de la propiocepción, de la sensación vibratoria, tacto epicrítico, ¿no? Esas sensibilidades más finas. El fascículo longitudinal medial, pues su afectación genera oftalmoplegia internuclear, característico de la esclerosis múltiple, ¿no? Y va a ser ipsilateral. Y bueno, los núcleos motores de los nervios craneales que ya habíamos discutido. Entonces, ahora, por ejemplo, si es que tuviéramos que... uno de los típicos epónimos, hay muchos epónimos, como pueden ver, a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente de Barolio y a nivel del bulbo, ¿no? Y uno de los epónimos más característicos es el del síndrome de Wallenberg. Ahora, tratemos de deducir, mediante la regla de los cuatro, qué podría estar pasando en el síndrome de Wallenberg, ¿no? Bueno, sabemos de que para que se produzca, normalmente es una obstrucción de la pica, que es justo lo que se encontraba en los esquemas anteriores, que es la posterior inferior cerebellar artery, ¿no? Si es que se obstruye la pica, puede generar este síndrome de Wallenberg, que afecta a la porción lateral del bulbo raquídeo. En la porción lateral, eh, ¿qué núcleos se encuentran? Bueno, em, sabemos de que en la porción medial se encuentran los divisores de 12, ¿no? Y sabemos de que en el bulbo raquídeo se encuentran em, los, los núcleos a partir del 8, 9, 10, 11 y, y 12, perdón, recapitulando, ahí se encuentran los núcleos del 9, del 10, del 11 y del 12, que son cuatro, ¿no? Cuatro núcleos, porque hay cuatro, ya saben, cuatro por debajo del puente de Barolio, cuatro por encima del puente de Barolio, con la excepción de que en el bulbo raquídeo no se encuentra el núcleo accesorio, ¿no? Ya, entonces como estaba hablando, en la porción medial se encontraban los motores, que en este caso, en el nivel del bulbo raquídeo, pues no serían ni el 2 ni el 3 ni el 6, sería principalmente el 12, ¿no? El 11 no se encuentra en el bulbo raquídeo. El 10 sí se encuentra en la porción lateral, ¿no? Pues sí cumple la regla, porque no es divisor de 12. Y el 9 también cumple la regla porque no es divisor de 12. Entonces probablemente tengamos un déficit del nervio craneal 9 y del 12. Y en cuanto a qué estructuras laterales que se encuentran en el bulbo raquídeo, pues son todas las que ya hemos aprendido antes. Son cuatro, ¿no? Sabemos que comienzan con S porque son side structures, entonces sería el espino cerebelar,
la vía simpática, el spinal trigeminal nucleus o núcleo espinal trigeminal y la vía espinotalámica, ¿no? Y ya podríamos deducir cuál sería la presentación clínica de un paciente con síndrome de Wallenberg. Entonces, para eso es útil esta mnemotecnia, ¿no? Porque de la misma manera que hemos deducido lo que se podría presentar en un síndrome de Wallenberg, de la misma manera se puede hacer con todos estos síndromes que ven aquí. Y este es un tema bastante amplio dentro de neurología. Así que si es que pueden aprenderse la mnemotecnia, sería muy, muy útil para ustedes y su aprendizaje de neuro. ¿Ok? Ya. Ahora hablemos brevemente de síndromes hemorrágicos. Como ya se había mencionado, puede ocurrir una hemorragia subaracnoidea. Esta usualmente se provoca por aneurismas saculares que se encuentran en el círculo de Willis o el polígono de Willis. Es el único tipo de ACV que presenta signos meningios. ¿Por qué? Porque está en contacto directo con las meninges y puede generar una meningitis química, porque la sangre puede producir un proceso inflamatorio, ¿no? Usualmente se presenta con fiebre y rigidez nucal. Esto principalmente cuando nos encontramos eh, con el compromiso meningio importante, ¿no? Es descrito como el peor dolor de cabeza de mi vida. Esa es una de las palabras clave en un paciente que tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza súper intenso, el más intenso de su vida, pierde la conciencia, presenta rigidez nucal y a la resonancia magnética se encuentran hemorragias en cisternas basales. Bueno, eso tiene toda la pinta de ser una hemorragia subaracnoidea. Y también se encuentra xantocromía en el SR y eso se debe a que hay una coloración media amarillenta en el líquido cefalorraquídeo y esto se debe a que se metaboliza la sangre, ¿no? Y sabemos que al metabolizarse la sangre pueden generarse pigmentos de color medio amarillo. Acá vemos cómo hay hemorragias en las cisternas basales que son representadas por estas zonas de hiperdensidad porque la sangre aguda es hiperdensa, ¿no? Y bueno, una hemorragia intraparenquimal principalmente es de putamen, pero también puede ser de la subcorteza, del cerebelo, del tálamo, puente de Barolio. Y los signos clínicos van a depender de la estructura que está afectada. Si son síndromes lacunares, por ejemplo, un síndrome lacunar por una afectación o por un infarto lacunar en el putamen puede generar hemiparesia y déficit hemisensorial contralateral, ¿ok? Y esto, por ejemplo, es un infarto putaminal. Perdón, no un infarto, una hemorragia putaminal. Sabemos que el putamen está aquí y como ven está haciendo efecto de masa. Es la cabeza del caudado, estos son los glóbulos, el globo pálido, ¿no? Y acá vemos cómo hay un tremendo hemorragia. ¿Por qué es hemorragia? Porque es hiperdenso, ¿no? Si se afecta el tálamo, como estaba mencionando hace unas slides, puede generar pérdidas sensitivas y puede ser un síndrome sensitivo puro, ¿no? Y es contralateral porque saben que hay decusación tanto para la motricidad como para la sensibilidad, ¿no? Y si es que se afecta el campo ocular frontal, que es un área en el cerebro, específicamente el área 8 de Brodmann, y en inglés se llama frontal eye field, pues va a haber una desregulación de la mirada horizontal y eso hace que las personas desvíen su mirada hacia la lesión, si es que ocurre una hemorragia intraparenquimal en esta zona, en la zona del campo ocular frontal, que es encargado, uno de los principales encargados de la regulación de la visión de los movimientos oculares horizontales. Verticales es totalmente diferente. Si hay desviación horizontal de la mirada, probablemente es que se esté afectando esta estructura. Ok, ya. Ahora el caso clínico, ya. Vemos acá que está resaltado con rojo factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Tenemos una persona con hipertensión y fibrilación auricular, adulto mayor, que no toma adecuadamente su medicación. Hay una cuadrantanopsia derecha superior bilateral, ¿ok? ¿Cómo le hemos llamado cuadrantanopsia? Porque solamente se afecta el campo visual superior derecho, ¿no? Y de manera bilateral. Entonces, ¿qué podríamos sospechar? Sabíamos de que la vía visual va desde nervios ópticos, bueno, la retina primero, retina, nervios ópticos, quiasma óptico, tractos ópticos, cuerpo geniculado lateral y radiaciones ópticas. Y las radiaciones ópticas tienen
la vía dorsal y la vía ventral. La vía ventral es la que se conoce como el haz de Meyer, que va por abajo, ¿no? En cambio, el haz dorsal va por arriba. Y si es que va por abajo, representa la retina más superior. Y si es que es una cuadrantanopsia derecha superior, probablemente nos encontramos en la porción inferior del lóbulo temporal, ¿no? Afectando las radiaciones ópticas. Si es que no se entiende lo que acabo de decir, por favor, no duden en preguntar. Pero esto acá ya lo hemos visto en nervios craneales. Y ubicándonos acá anatómicamente, podríamos decir que más o menos se encontraría en la porción más inferior, ¿no? Porque es el campo visual superior. ¿Ok? Y tenemos acá descrito una fase de Wernicke, donde se afecta el área que es necesaria para comprender lo que uno escucha. Si es que no comprendes lo que uno escucha, no puedes seguir órdenes. Puedes hablar con fluidez porque el área encargada de la motricidad necesaria para que puedas hablar bien, o sea, el área de Broca está bien, porque solamente se afecta el área de Wernicke, y utiliza palabras inexistentes porque la producción de sonidos está defectuosa y por ello no tiene sentido el contenido de su discurso, ¿no? Y aparte no es consciente de su trastorno del habla porque al escucharse a sí mismo tampoco puede comprender lo que escucha de sí mismo, entonces no hay una adecuada regulación del lenguaje. Y tampoco puede leer un texto en voz alta, porque para leerlo necesitas ejecutar bien el movimiento necesario para producir un sonido, ¿no? Al hablar, y eso no se puede, porque está afectada. eh, Perdón, voy a rebobinar. Para poder leer un texto en voz alta es necesario que tengas preservada el área encargada de la comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces no vas a poder leer un texto en voz alta. Y pues todo ello nos apunta a que probablemente es un infarto isquémico de la división inferior de la arteria cerebral media, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por la cuadrantanopsia derecha superior bilateral y la fase de Wernicke en un paciente con factores de riesgo. ¿Qué podremos decir? Que probablemente sea embólico, ¿no? Probablemente sea embólico, o sea, genera un ataque cerebral isquémico, el cual es el 80%, 85% de los strokes y también se acompaña de una hipertensión. Entonces, por todos estos de acá, y porque por la hipertensión usualmente sospechamos que simplemente es como que, o es en estructuras profundas, entonces lo más sentido es de que sea un ACV isquémico embólico de la rama inferior de la arteria cerebral media, o sea, la letra E, ¿no? Como ven aquí. ¿Ok? Así más o menos se resuelve un caso de neuro simplemente desde un enfoque diagnóstico, porque otra cosa es el tratamiento, mucho más complicado. Pero bueno, espero que haya sido útil esta sesión. Si es que hay alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Si no, ya pasaríamos.